predicación de la palabra de Dios. Voy a pedir por favor que estemos en orden, estemos sentados, no estemos entrando y saliendo. Y vamos a leer, hermanos, yo les había dicho a los hermanos, versículo 8, pero vamos a leer desde el versículo número 5, nada más para poder encerrar un poquito más el mensaje que vamos a tratar en esta tarde. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, qué tremenda declaración, qué precioso versículo. No hay versículo tan más precioso en toda la Biblia, hablando acerca de la salvación del hombre, que este: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ahora el énfasis que quiero hacer yo en esta tarde un poco es en el versículo siguiente. Es hermoso pensar que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es una gran verdad, es una gran bendición, que Dios no hace distinción entre judíos o gentiles, sino que cualquier persona que invoque el nombre de Cristo puede obtener salvación. No importa si es mexicano, si es chino, si es musulmán o si es israelita, cualquiera que invoca a Jesucristo como el Señor, esa persona puede tener salvación. Eso es hermoso, hermanos, eso es impactante. Pero mira el versículo 14, es la pregunta que el apóstol Pablo hace a manera reflexiva para nosotros: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es hermoso saber que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero dice el apóstol Pablo: pero ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer? ¿Y cómo van a invocar si no hay quien les predique? Hermanos, el deseo de Dios es que todo hombre escuche el evangelio de gracia. Y como escuchamos en la escuela dominical, hermanos, el Señor pagó por el pecado de todo el mundo. Pero ¿cómo va la persona a saber, o cómo van a creer, cómo van a escuchar de alguien, cómo van a creer en alguien que ellos no han oído? Y Pablo dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos amados, sin duda alguna necesitamos personas, gente que predique este mensaje, este glorioso evangelio. Salir casa a casa, puerta a puerta, pero también a diferentes ciudades, a diferentes estados, a diferentes países, a diferentes lugares, diciéndole a la gente: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, este es el corazón de Dios. Este es el deseo de Dios para la humanidad, que el hombre sea salvo. Juan 3, 16, 17 dice: de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Pero hermanos amados, gracias a Dios usted y yo ya hemos invocado ese nombre. Gracias a Dios usted y yo somos salvos. Pero ¿cómo invocarán los demás a alguien al cual no han oído? Hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra mente, que el evangelio, hermanos, debe de predicarse más que nunca. Más que nunca la gente necesita de Cristo en este momento. Más que nunca este mensaje necesita llegar a cada casa, a cada familia, a cada individuo.
Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta tarde a través de este mensaje. Señor, es un tremendo privilegio, Padre, saber que todo aquel que invoca tu nombre, Señor, es salvo. Mi Dios, gracias porque ese día llegó a nosotros en algún momento determinado, en alguna época, en mi vida personal hace 10 años. Cuando en un lugar, Señor, en algún momento, en alguna situación, nosotros invocamos el nombre de Cristo para salvación. Y ese día, Señor, nuestras vidas fueron transformadas. Ese día nuestros pecados fueron perdonados. Ese día, Señor, transformaste nuestras vidas, transformaste nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Ese día nos diste un nombre nuevo. Ese día fuimos aceptos en el amado, fuimos librados de la ira de Dios. Ese día, Señor, nuestra vida cambió radicalmente. Pero ahora, Padre, tú quieres que más gente siga escuchando el evangelio, pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Padre, bendice este mensaje y que nosotros podamos entender la importancia de predicar el evangelio, Señor, a cada persona, para que cada gente, cada individuo pueda conocer a Jesús como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús oramos y pedimos tu dirección. Amén. Vemos, hermanos, en este capítulo número 10, capítulo 9, 10 y 11, los capítulos más emblemáticos de todo el libro de Romanos. Algunos dicen capítulo 9, 10 y 11 son los capítulos doctrinales o el centro de toda la carta del libro de Romanos. Hermanos, capítulo 9 de Romanos, Pablo habla acerca de la elección de Israel. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no ha fallado en cumplir sus promesas. Dios cumplió sus promesas, solo que Israel no entendió que las promesas que Dios le había hecho a Abraham en este caso era que en su descendencia, por medio de su descendencia, todas las naciones alcanzarían bendición. Los israelitas pensaban o creían que la salvación se obtenía por medio de la ley o por medio de las obras de la ley. Creían que ellos, al ser israelitas, al ser descendientes de Abraham, ellos eran los que tenían la ley, ellos eran los únicos que podían salvarse. Incluso se sentían superiores a los más gentiles por no tener la ley. Y Pablo les ha enseñado a lo largo de todo el libro de Romanos que la justificación siempre ha sido por la fe, que Dios no hace excepción de personas, que no porque los judíos tengan la ley les exonera de las responsabilidades o los hace mejor, sino como dice capítulo 3, versículo número 9 y 10, que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Capítulo 4, Pablo les ha enseñado la promesa por medio de Abraham, la justificación por medio de la fe. Capítulo 5, el resultado de la justificación: justificados pues por la fe, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Romanos 6, Pablo les dice que aquellos que han creído en Cristo ahora viven bajo la gracia, y que no por el hecho de vivir bajo la gracia debemos de vivir una vida en el pecado. La gracia no me da una vida de libertinaje, la gracia me encierra a vivir una vida como Cristo nos ordena vivir, porque ahora mi modelo de vida no es la ley, sino mi modelo de vida es Cristo y su ejemplo, sus pisadas. Capítulo 7, Pablo dice que la ley, hermanos, no es que la ley haya sido abrogada o haya quedado de lado y que la ley nos sirva, sino que ahora estamos bajo un nuevo esposo, un nuevo marido, alguien que ha tomado a la iglesia, alguien por quien ahora nosotros vivimos. Capítulo 8, Pablo dice que ahora debemos de vivir por el Espíritu y que debemos andar por medio del Espíritu, y que si hemos resucitado con Cristo, andemos entonces en esa vida nueva. Y el capítulo 9, Pablo le dice a Israel sobre todo que Dios no los ha desechado, que Dios no ha incumplido sus promesas. Al contrario, que Dios había elegido a Israel para que por medio de Israel pudiese ser cumplida esta promesa que dice: a Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra en su descendencia, en su simiente. Entonces, hermanos, Romanos 9 habla de la elección de Israel, como Dios escogió a Israel. Dice: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y habla
habla, hermanos, acerca de esta doctrina de la elección. Capítulo número 10, el apóstol Pablo enseña que la justicia, la justificación, el perdón de pecados no es por la ley, sino es por medio de la fe en Cristo, por medio de esa fe que la persona deposita en Jesús. Que por la ley de Moisés el hombre tiene que hacer las cosas para vivir por ellas, pero que la justicia de Dios es únicamente por la fe en lo que Cristo ha hecho, no en mis obras, sino en la obra redentora que Cristo ya realizó. Ahora, versículo número 8, capítulo 10, 8, entramos de lleno, hermanos, a esto después de ver en breve momento, una breve explicación, todo el contexto de la carta del libro de Romanos. Y ahora les dice en el versículo número 8, ¿mas qué dice? Hablando acerca del mensaje de la justicia. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros, o la palabra de fe que predicamos. Y ahí en el versículo 9 al 11, al 13, el apóstol Pablo va a dar una descripción del mensaje, del evangelio, que es el cual se predica para salvación a todos los hombres. Ahora, hermanos, es interesante notar que el deseo de Dios, hermanos, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Pero, hermanos, el Señor nos va a enseñar, lo va a mostrar en esta tarde, hermanos, primeramente que el evangelio es el instrumento único para que el hombre pueda tener salvación. Hermanos, no hay otro medio por el cual nosotros podemos ser salvos. No hay otro medio en el cual nosotros podemos obtener salvación delante de Dios, sino que el evangelio, hermanos, es el único instrumento de salvación que puede darle a la persona para que pueda tener vida eterna. No es a través de religiones, querida persona, amigo que está aquí. No es por medio de religiones, denominaciones, por medio de alguna iglesia, por medio de algún santo o algún ídolo que el hombre puede tener salvación. Es el evangelio de Cristo. Es Cristo el único que puede otorgarle salvación a la persona. Y que todo aquel que en él creyere, todo aquel que creyere en este evangelio, será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ahora vamos al versículo número 9. Pablo dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y vamos a ver en primer lugar el evangelio como el instrumento de la salvación. Mire versículo 9. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el mensaje que Dios nos ha llamado a llevar como el instrumento de la salvación para todo hombre. No hay salvación para judíos y gentiles, salvación diferente. Pablo dice en Gálatas, no hay otro evangelio. No hay 2 evangelios, 3 evangelios, 4 evangelios. No es el evangelio para los judíos y el evangelio para los gentiles. No es la predicación para gentiles de un modo o para los judíos de otro. Dios no es Señor de los israelitas solamente, o es el Dios de los judíos solamente. Lo que Pablo quiere enseñar es que este evangelio que vamos a analizar es el instrumento para salvar a cada persona, a cada individuo. No importa, hermanos, su nacionalidad, no importa su género sexual, no importa, hermanos, el país natal de donde él venga. El evangelio de salvación es para cada hombre, sin importar dónde viva, sin importar dónde esté. Si esa persona crea este evangelio del cual Pablo va a hablar, esa persona será salvo. Y Dios le está enseñando a los judíos que no, la salvación no es de ellos. La salvación es a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, qué bendición es que estamos delante de un Dios que no hace acepción de personas. Que nosotros como mexicanos tenemos el privilegio de ser parte del pueblo de Dios.
No por nacionalidad, de que tenga que ser judío para ser parte del pueblo de Dios, sino por la sangre de Jesucristo, su Hijo, el cual nos ha limpiado de todo pecado. Yo puedo ser parte del pueblo de Dios. Imagínate ese hermoso lugar, ese hermoso evento en esa nueva Jerusalén celestial, donde ya la nacionalidad ya no va a importar. Ver cristianos de muchos países, de muchos lugares, entrando a nuestra nueva ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, en Cristo no hay razas, en Cristo no hay distinción de lugares. En Cristo somos solo un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo. En Cristo somos uno, tanto judíos como gentiles. Y Pablo dice: este es el evangelio que nosotros predicamos. Este es el evangelio que puede salvar a la persona. Este es el evangelio que debemos de llevar nosotros a cada persona, a cada casa, a cada país, a cada ciudad, a cada aldea, a cada pueblo indígena, a cada lengua extraña. Este es el evangelio que debemos de llevar, no con palabras de humana sabiduría, no hablando de nosotros mismos, sino hablando de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: este es el evangelio. Dice versículo 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y vamos a leer versículo 9, hermanos. Vamos a analizar el evangelio como el instrumento de la salvación. Versículo número 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vea la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué dice? Es el Señor. Ahora, hermanos, mire, tenemos que tener cuidado cuando nosotros presentamos el evangelio en la calle. Porque el evangelio, hermanos, es uno. No hay dos evangelios, ni tres evangelios, ni cuatro. Solo hay un evangelio. Y este es el evangelio que Pablo nos enseña, que es el que nos ha traído salvación. En primer lugar, el pecador debe confesar que Cristo es el Señor. La palabra confesar aquí, la palabra griega homologeo. Y esa palabra, hermanos, nos define como una declaración abierta, una declaración en completa libertad. Y esta declaración, hermanos, es el efecto de una profunda convicción. Es una declaración que conlleva una afirmación. Es decir, yo estoy dando testimonio, yo estoy declarando que este evangelio, que este Cristo es el Señor. Pero no nada más hago una declaración al aire, sino que yo tengo la convicción de que así es. Yo tengo la creencia y la certeza de que así es. Esta confesión, hermanos, es una declaración abierta, es una declaración libre. No necesito guardármela adentro. Yo puedo salir a la calle, puedo salir a una plaza, puedo salir a una casa y decirle a la gente: Jesucristo es el Señor. Porque esa es una gran verdad, hermanos. Muchos malinterpretan este pasaje. Señora, mire, ore para que Dios le dé la salvación. Mire, ore, haga esta oracioncita de fe. Mire, dice Romanos 10:9. No, Romanos 10:9 no dice eso. Romanos 10:9 dice que la persona primeramente tiene que tener una convicción interna de que Jesús es el Señor. Mire, hermanos, mire Mateo 7, por favor. Mire Mateo 7. Mire Mateo 7. A mí me gusta mucho contradecir a las personas que enseñan cosas bien raras. Mire Mateo 7, verso 21. Hermanos, Pablo no está hablando a la gente que haga una oración. No. Pablo dice que confiesen en una declaración, en una convicción. No habla del sentido de publicar externamente, sino algo que viene desde adentro del corazón. Algo que él ya lo ha creído y ha sabido que es verdadero, que es veraz. Mira lo que dice Mateo 7, versículo número 21. Vamos a ver la diferencia aquí. No dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Eso dice la Biblia, a ver. Pero mire Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí. ¿Qué dice, hermanos? Hacedores de maldad. Hermanos, primeramente, la confesión no es solamente decir que yo creo o yo sé que Cristo, yo sé que Cristo vive. Mira, la gente sabe y la gente le dice: ¿Usted cree en Dios? La gente dice: por supuesto que sí. Y tú le puedes decir: oiga, ¿y usted cree en Jesucristo? Claro que sí. ¿Usted cree que Cristo resucitó? Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que son salvos. Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Porque, hermanos, la confesión de la que Pablo dice no es que solamente una persona haga una simple declaración de decir: yo creo que Cristo es Dios. Los demonios también creen y tiemblan. No es esa declaración de la que Pablo habla, sino Pablo habla de una sincera convicción que es el producto de la fe. Mire lo que dice Romanos capítulo número 10, versículo 9. Regresemos ahí, por favor. Romanos 10:9. No está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Sigue añadiendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿qué dice, hermanos? Serás salvo. Hermanos, la confesión es el derivado o es el producto de nuestra fe. Hermanos, lo que nos salva no es decir que Cristo es Dios. Mira, la gente lo sabe. Lo que nos salva es creer, confiar plenamente, abrazar, rendirme a la voluntad de aquel que sí es el Señor. No se trata de saber que Cristo es el Señor, sino es de rendirme a la voluntad de que Cristo es el Señor. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Hermanos, la fe y la confesión deben de ser de que Cristo es el Señor. Ahora, nota lo que Pablo está diciendo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Tanto para los judíos como para los romanos era una tremenda contradicción en su cabeza. Te voy a decir por qué. Primero, hay que entender la palabra Señor, cómo se utiliza o cómo se utilizaba aquí. Se utilizaba en dos maneras. Para el judío, Señor hablaba de Dios, Adonai, de el Eterno, el Altísimo, de Yahvé o de Jehová, como tú le quieras, como tú le puedas poner. Por traducciones muchos lo llaman Yahvé, y está bien, está correcto el nombre Yahvé, pero también Jehová es un compuesto que se hizo de añadirle a las consonantes que encontramos, Y, H, W, H, se le agregan las vocales de Adonai y forman la palabra Jehová o Yahvé. Y conforme fue pasando las traducciones, conforme fueron pasando los años, la gramática ha ido cambiando y entonces tenemos lo que le llamamos Jehová o Yahvé. Ellos, cuando hablaban de Señor, no utilizaban la palabra Señor como tú y yo la utilizamos. Oiga, Señor, venga. No, ellos no hablaban así. Ellos, al hablar de Señor, hablaban de el eterno y supremo Dios. Para ellos Adonai es Dios, y se le daba ese título solo a Dios. Para el romano, Señor era para hablarle al emperador romano o para hablarle a sus dioses paganos. Ellos utilizaban la frase Señor. Al único al que se le dirigían como Señor era al emperador romano. Entonces Pablo dice el siguiente: ustedes deben de confesar y creer que Jesucristo es el Señor. No es un Señor, no es otro Señor. Él es el ser supremo. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el dominio, Él tiene todo el reinado, Él tiene todo el poder y la gloria. Romanos, Él es más que Augusto César. Y tú debes de creer que Jesús de Nazaret es mejor y es mayor que Augusto César. Y los romanos, era para ellos: no puede ser. ¿Cómo un hombre judío de Nazaret, de una región de Galilea, es el Señor? Bueno, Pablo dice: si quieres ser salvo, tú debes de confesar y creer que Jesús es el Señor. Jesús está por encima de cualquier emperador o rey de este mundo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y para los judíos esto es tropezadero, porque al decir que Jesús es el Adonai, es decir que Jesucristo es Dios, lo cual ellos consideraban como una blasfemia. Por eso querían apedrear a Cristo.
Y le decían, lo queremos apedrear no por las cosas que hace, sino porque él dice ser igual a Dios, haciéndose semejante a Dios. Para los judíos, que Cristo dijera que Él era el Señor o que Él era Dios y daba muestras de esa deidad, para ellos era una blasfemia y una herejía. Y a los blasfemos en la ley se les mandaba a apedrear. Pablo le dice a la iglesia, romanos, gentiles, también le dice a los griegos que Él es su Señor. No es su diosa Afrodita, no es Diana de los Efesios. El Señor es Jesús, Jesús de Nazaret, ese judío que vino hace más de 2000 años. Él es el Señor, Él es el ser supremo, Él es la autoridad, Él es el soberano, el gobernante máximo y único. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Entonces Pablo dice que nosotros debemos de confesar y reconocer que Jesucristo es el Señor. Y cuando nosotros entendemos que Jesucristo es el Señor, nos lleva a entender dos cosas. Primero, Hechos 4, versículo 11 y 12, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Querida iglesia, ¿usted cree que Cristo es el Señor? No más unos cuantos lo creen. Mire Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Amén, hermanos. Este Jesús, ahora note que Pedro y Juan están hablando a los judíos de ahí, Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primeramente, que una persona entienda que Jesús es el Señor es comprender que en ninguna otra persona, en ningún otro ser pueden ser salvos. Hermanos, María no es la señora, Judas Tadeo no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y la gente tiene que entender que en ningún otro hay salvación. No hay otro Señor, no hay otro ser supremo, no hay otro nombre en quien podemos ser salvos. Él es el único que tiene toda la potestad. Y la gente tiene que creer. Al escuchar que Jesús es el Señor, ellos dicen, yo creo que Jesús es el Señor y puedo declararlo y confesarlo públicamente sin ningún temor. Jesús es el Señor. Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo tengo un Señor encima de ustedes, gobernantes. Mi Señor es el que está sentado a la diestra de Dios. Ese es mi Señor. Y en segundo lugar, que el pecador entiende que Cristo es el Señor, le lleva a una sumisión, le lleva a una rendición, le lleva a un arrepentimiento, le lleva a un sometimiento a la voluntad de ese Señor. Por eso la gente, no toda la gente que dice creer en Cristo será salvo, porque ellos creen que Cristo es Dios, o ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios, creen que Cristo murió en una cruz porque lo saben, porque hacen cada año su representación del Vía Crucis, pero ellos no le han recibido como el Señor de sus vidas. Ellos no lo han aceptado como su Señor, ellos no se han postrado a Él como su Señor de ellos. Por eso no pueden ser salvos. Porque ellos nada más tienen un conocimiento intelectual, pero en la práctica ellos no han creído realmente. Porque si creyeran, entonces ya estarían postrados desde hace bastante tiempo. Él es el Señor, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo en que tú y yo podamos ser salvos. No hay otro nombre máximo de autoridad en lo que tú y yo podemos ser salvos. Mira, Andrés Manuel López Obrador tiene nombre, pero solo en este país. Fuera de este país no tiene ninguna autoridad sobre ningún gobierno. Joe Biden no tiene gobierno sobre México. Aunque bueno, a veces sí nos mandan de repente y hacemos lo que él dice, pero eso es otra historia. Pero él no tiene jurisdicción fuera de su patria. Pero Cristo tiene jurisdicción extensa. No hay país que lo limite. No hay una ley que diga tú aquí no llegas. Él es el Señor de todo el universo. Todo el universo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces vamos a Romanos 10, por favor. Vamos a Romanos 10. Ahora dice así porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esta es importante recalcar cuando prediquemos el Evangelio. Él es el Señor, querida persona. Y decimos, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice, hermanos? Será salvo. La palabra creyer es la palabra pisteuo, que nos indica apoyarse en o confiar en. Esta fe, este creer nos lleva o nos indica que la persona debe depositar toda su confianza plenamente en algo o en alguien. En este caso dice, y creyeres en tu corazón. No dice intelectualmente, no dice y sabieres, dice y creyeres en tu corazón. El corazón, hermanos, es la parte intelectual, la parte de la voluntad y la parte emocional del hombre. Cuando una persona tiene fe en Cristo, pone su fe en Cristo, primeramente lo pone en su área mental o intelectual. Es decir, cuando la mente y el intelecto del hombre han llegado a la comprensión, ha entendido el evangelio, lo ha oído y lo ha comprendido, entendió lo que se estaba predicando, entonces esa persona inmediatamente reacciona al evangelio porque afectó su parte mental, pero también afecta su parte emocional. Al darse cuenta que es un pecador, lo lleva a tristeza, lo lleva a pensar que no merece el cielo, pero se llena de gozo cuando dice yo necesito ese Salvador. Y cuando ese Salvador viene a su vida, entonces esa persona se goza en la salvación. Viene un contentamiento inexplicable, pero también altera su parte de la voluntad, la parte volitiva. Es decir, el hombre voluntariamente se somete a Cristo, le obedece. Hermanos, una fe genuina y verdadera produce obediencia auténtica y se somete a Cristo. Miren lo que dice el capítulo 14, versículo 21 del libro de Juan. Esto es lo que Pablo dice: si creyeres en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad, si tú crees que Jesucristo es el Señor. Mira lo que dice ahí en el libro de Juan, capítulo número 14, versículo 21 al 24. Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Hermanos, nosotros creemos en Cristo por medio de ese amor que él depositó en nosotros, y nosotros que hemos creído en Cristo voluntariamente vamos a obedecer sus mandamientos siempre. Esa es la fe genuina de la cual el apóstol Pablo habla. Si confesaras con tu boca, y aunada la fe, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es ese ser supremo que está sentado en el trono, si no solamente lo creyeres, sino también lo declaras con tu vida y con tu testimonio, y creyeres, más adelante vamos a ver en qué también hay que creer. Dice ahí el versículo número 10, capítulo 10, versículo 9 de Romanos: esta fe genuina está puesta en un evento importante para la salvación. Versículo 9: y creyeres de todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, la fe, esta fe genuina, esta fe incondicional, esta confianza plena en Cristo, este sometimiento voluntario a su señorío, debe de ser acompañada de una fe en que Cristo ha resucitado. Hermanos, ¿usted cree que Cristo ha resucitado? ¿Cómo puede creer usted en algo que no ha visto? No, si lo hemos visto. Yo no he visto a Cristo resucitado, no se me apareció como se le ha aparecido a los otros. Yo no he visto sus heridas, yo no he visto sus marcas, pero sabemos que tenemos la palabra profética más segura. Y que aunque mis ojos no han visto su resurrección, a través de su palabra y a través de algunas evidencias externas también, sabemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ese cuerpo no está sepultado, no hay ni un solo hueso, ni una sola pedazo de su piel o de su carne que identifiquen que el cuerpo que está ahí es Cristo. Hermanos, esa tumba está completamente vacía.
Lo único que encontró María cuando entró y vio el sepulcro removido fue el sudario donde él estaba. Pero Cristo, su cuerpo no está en la tumba. Él está vivo, hermanos. Él está con vida. Y a través del testimonio de los apóstoles y a través del testimonio que dejaron plasmado por medio de la palabra inspirada, nosotros podemos saber que Cristo está con vida. Y sobre todo, hermanos, cuando creímos sinceramente a la resurrección, el Espíritu Santo nos da testimonio de que estas cosas son así. Hermanos, la resurrección de Cristo, es importante que la gente crea en esta resurrección, que usted y yo hayamos creído en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo fue la validación suprema de su ministerio, fue la creencia, fue el método que afirmaba que Cristo era quien Él decía ser. Es por medio de la resurrección, hermanos, que Cristo aceptó su sacrificio en sustitución por nosotros. La resurrección de Cristo, cuando Cristo se levantó entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, nos da la garantía de que esos pecados ya fueron pagados y que Él tiene la autoridad para perdonar todo pecado del hombre. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 24. Ese es el mensaje que nosotros debemos de proclamar y de llevar. Decirle a la gente que Él es el Señor, que no hay otra autoridad más grande que la de Él, y que solamente el creer en Él y creer en su obra y en su resurrección, la persona puede ser salva. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué, hermanos? Para nuestra justificación. Cristo resucitó para sellar y garantizar que nosotros ahora ya somos salvos. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera salvación. Porque si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, entonces, ¿qué poder tendría Él para salvar a una persona? Si Él mismo no pudo ni siquiera levantarse de entre los muertos. ¿Qué poder pudiera tener alguien? Vamos a decir un líder terrenal. Vamos a hablar de grandes líderes en la historia de la humanidad. Moisés, o líderes como líderes que gobernaron o llevaron grandes multitudes. Un líder que puede tener después de su muerte como influencia o poder en algo, hermano. Ya nada. Cuando un líder se muere, todos los demás se dispersan. Se tumba todo, se desmorona todo. Pero el Señor, cuando resucitó, selló con garantía que Él es el Cristo resucitado, que Él es el Señor, y que a través de Él y por medio de Él el hombre puede ser salvo. Porque al resucitar y vencer la muerte con poder, ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que opera dentro de nosotros, que hemos creído en Él para la salvación. La resurrección de Cristo, hermanos, es necesaria, porque la resurrección, hermanos, nos muestra que Cristo es realmente Señor. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 20. La resurrección nos da la evidencia clara de que Cristo verdaderamente es Señor. Hermanos, mire, nuestra cultura estamos acostumbrados a llamarle Señor a cualquier cosa, pero si pudiéramos evitarlo, qué mejor. Porque, hermanos, no es Señor el desconocido, es Señor el que tiene todo el dominio y todo el control de todo. Mire Efesios 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Yo le diría, fulano, venga para acá. Efesios 1:20 dice: la cual, versículo 19, y cual la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y qué más, hermanos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y de poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermano, Cristo resucitó y todo lo que está en este mundo está debajo de sus pies. Él es Señor, hermanos, y Él debemos de creer. Él resucitó, y resucitó para tomar una posición de autoridad, y en el nombre de Cristo, en ese nombre de autoridad, yo puedo ser salvo. Yo soy salvo, tú eres salvo en ese nombre, porque no hay otro nombre, hermanos, en quien podemos ser salvos.
Mire Apocalipsis también 1, hermano, me encanta este pasaje, Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Ay, hermanos, cómo no honrar a tenemos un Rey Supremo, hermanos. Cómo no darle gracias, cómo no honrarle. Mire lo que dice Apocalipsis 1, 17. Ay, lo que va a pasar con nosotros. Mire, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Qué impactante será ver al Señor sentado en el trono. Qué impactante. Mira, hermanos, cuando fuimos a Monterrey, el pastor Steve Rubio comentaba que les habían mandado a todos ellos parece que una carta, no recuerdo bien cómo está la historia, no quiero agregarle o quitarle más, pero él hablaba de que les habían enviado a los pastores una carta para conocer al presidente Donald Trump. Dice que todos los pastores estaban buscando las mejores trapos, la mejor vestimenta, es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América. Hermanos, dice que estar delante frente a un presidente es algo impactante, es algo impresionante. Mira, aunque usted y yo menospreciamos muchas veces a los presidentes, mira, si tú vieras a Andrés Manuel López Obrador en este culto, no estaríamos como, no vino nadie, no, sí habría algo de mínimo de respeto, porque es el presidente. Hermanos, ¿cómo no vamos a poder, hermanos, desde el ver a Cristo, no vamos a poder ni sostenernos en pie? Ver la gloria, la majestad, ver al Cristo resucitado. Hermanos, cuando los judíos vean al que traspasaron, llorarán y se lamentarán en gran manera. Hermanos, cuando Pilato se ha resucitado de entre los muertos para ser juzgado por el mismo Cristo, qué tremendo va a ser ese evento, ver a Pilato, aquel que él tenía la autoridad para liberarlo, lo condenó y ahora Cristo tendrá la autoridad sobre Pilato. Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo toda autoridad sobre ti? Puedo libertarte si yo quiero, o puedo condenarte. Y Cristo dice, tú no vas a tener más autoridad de la que te ha sido dada, porque ahora Cristo es superior a Poncio Pilato. Cristo fue superior a Augusto César. Cristo es superior a cualquier hombre terrenal. Y mire versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de todo, hermanos. Él abre puertas y no hay quien cierre. Él cierra y no hay quien abra. Él está vivo, hermanos, y tiene toda la autoridad sobre todos nosotros. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Creemos que Él es el Señor y que Él ha sido resucitado de entre los muertos. Y dice el apóstol Pablo, si tú crees esto, si lo confiesas, serás salvo. Ahora, esta determinación, será salvo. Ya sabemos que la salvación, la palabra es liberación o rescate, la palabra griega soter. Serás liberado, serás rescatado. ¿De qué, hermanos? Sabemos que el poder del evangelio nos libra de la perdición, nos libra de la ira de Dios, nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra de la potestad del diablo y sobre todo nos libra de la separación eterna y del castigo eterno. Pablo dice, si tú crees que Cristo es Señor, si tú crees que Él ha resucitado de entre los muertos, tú vas a ser salvo. Por eso los judíos, hermanos, esto era tropezadero para ellos, porque ellos no creían que Jesucristo es el Señor. Ellos nunca creyeron que Cristo era el Mesías prometido. Ellos esperaban otro tipo de personalidad. Y para los romanos, para los griegos, hermanos, era también difícil pensar, dice Pablo en 1 Corintios, que para los griegos esto es locura. Para ellos, hermanos, pensar que un hombre judío de Nazaret pudiera ser Señor encima, o se le diera un título de Señor como se le daba a su emperador, quizá para ellos en su cabeza no entraba. Pero Pablo dice, si tú crees verdaderamente, tú serás salvo. No importa si eres judío o eres romano, el que crea que Cristo es Señor y resucitó, esa persona va a ser salva. Hermanos, esta fe no es un conocimiento cognitivo. Esta fe es un sometimiento, una humillación, un arrepentimiento a su soberana y preciosa voluntad. Por eso no todo el que le dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Mire, la gente pone el nombre de Dios en vano. Ay, Dios mío, ay, Señor, ay, esto, ay, aquello. Pero ¿cómo van a invocar a un Dios al cual no conocen? ¿Sí me está escuchando?
Ahora mire Romanos 10, hermanos. Ya vimos que el evangelio es el instrumento para salvación para toda criatura. Es este precioso evangelio, querido cristiano, el que nosotros debemos de predicar. Es el instrumento de salvación, porque este evangelio está centrado en la persona de Cristo, no en religiones, no en la ley de Moisés, no en cualquier otro lado. Este evangelio está centrado en la persona de Cristo. Ahora mire versículo número 11 y versículo 13. Dice la palabra del Señor, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, este evangelio, en segundo lugar, no es excluyente, es incluyente. Es para judíos y para griegos, para israelitas, para mexicanos, para estadounidenses y musulmanes. Este evangelio no excluye a nadie, sino incluye a cada persona, a todo aquel que cree. Hermanos, gracias a Dios que este evangelio nos incluyó a nosotros como mexicanos, hundidos en la idolatría, hundidos en la religión católica, hundidos en la ignorancia, hundidos adorando a los dioses de nuestros padres, hundidos, hermanos, adorando cosas que no eran inexistentes, que no existían, hermanos, hundidos en teorías falsas, en leyendas. Pero ahora, hermanos, fuimos incluidos en este pueblo como mexicanos. Este evangelio es incluyente. Mire, Pablo dice, versículo número 11: pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, la fe, hermanos, es el medio de la justificación, tanto para judíos como para gentiles. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, no importa quién seas, no importa qué persona sea, si esa persona declara en su corazón, en su boca, que Jesús es su Señor, esa persona puede ser salva, aunque no sea judío, hermanos. Por eso, iglesia, no te dejes apantallar por Israel. Es verdad que es una nación santa, sí, porque de ahí vino el Mesías. Es verdad que a ellos se les dio promesas. Es verdad que por medio de hombres judíos nuestro Salvador es alguien que fue judío. Los predicadores que trajeron el evangelio, que lo proclamaron, eran judíos: Pablo, Pedro. Es verdad que es una nación que tiene bendición, pero no te apantalles por Israel. No te apantalles por si eres del linaje israelita o no, o si a tu hijo le vas a poner un nombre hebreo a ver si es más espiritual. Hermanos, no, en Cristo no hay diferencia entre los dos. Si ese mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Dios de los gentiles también, por la fe. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, gracias a Dios, porque ya no vamos a ser avergonzados. Hemos creído en aquel que tiene toda la potestad, el señorío y el poder. Pero también dice Pablo, verso 12: porque no hay diferencia entre judío y griego. Hermanos, no hay diferencia entre pueblos. Toda nación alcanza salvación. Toda nación alcanza salvación. Hermanos, no hay distinción entre ambos. Hermanos, no necesitas, vuelvo a repetirlo otra vez porque parece que estamos enamorados de esto, no necesitas tener un nombre hebreo para ser aceptado por Dios. No necesitas usar un kipá para ser aceptado por Dios. No necesitas ponerte una estrella de David en el cuello para ser aceptado por Dios. Somos aceptos en el amado por la fe. No necesitas guardar la ley para ser aceptado por Dios. La fe es la que trae salvación, no la ley. Esto es lo que Pablo menciona en Gálatas 3, 28 y 29. No vamos a ir por tiempo. Así que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, sino que ahora en Cristo, hermanos, todos somos un solo pueblo. No hay diferencia entre los dos. Y mire, Pablo sigue diciendo: pues el mismo que es Señor de todos. Hermanos, Él es Señor de todos. Ya no es solamente el Dios de los judíos, es el Dios, ni es el Dios de los gentiles nada más. Es el mismo Dios para todos aquellos que le invocan.
Dios no hace acepción de personas. Él es mi Señor, como es el Señor de los que están en Israel, como es el Señor de algún alemán, como es el Señor de algún hombre que es peruano. Él es Señor nada más de aquellos que le invocan. Él es Señor de todos, y dice Pablo, y es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, la salvación nos atrae bendición de parte de Dios. Él no es el Señor, ahora Él es nuestro Señor. Hay un sentido de pertenencia. Ahora Él es mi Señor, Él es mi dueño. Ahora yo le sirvo a Él, y al Dios al cual yo clamo, hermanos, es el Dios que murió y resucitó por nosotros. No necesitas hablar en hebreo y orar en hebreo para ser más espiritual. Hay gente que piensa eso, de veras, parece broma, pero hay gente que piensa que necesita hablar o orar en hebreo para hacer eso. Es que es la lengua original del pueblo de Dios y es como Dios se comunica. No, hermanos. Dios no respeta nacionalidades. Para Dios, toda persona que le invoca, Él es Señor de ellos. Y Él está para escucharles. No importa si es judío o es gentil. Número 3, hermanos, para terminar. Ahora, ya vimos este glorioso evangelio, ya nos gozamos, ya dijimos amén todo lo que podíamos decir, ya hemos dicho gracias Dios por este hermoso evangelio de que todo aquel que invoque tu nombre es salvo. Pero este evangelio, hermanos, necesita ser llevado para que otros también puedan invocar el nombre del Señor. Hermanos, el medio por el cual el hombre va a invocar el nombre del Señor para salvarse, el medio por el cual nosotros llegamos un día como mexicanos a invocar el nombre del Señor, es por medio de la predicación del evangelio. Fue por la predicación del evangelio que nosotros mexicanos escuchamos que Cristo es el Señor y que Él era el único que podía salvarnos. Es la predicación del evangelio lo cual, hermano, nos hizo un día venir al Cristo y ahorita gozamos de una vida nueva. Fue la predicación del evangelio. Escuchamos, hermanos, el evangelio y creímos a ese evangelio y recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, la gente no se despierta una vez en la mañana y dice: ay, pues yo creo que Cristo es Dios y que Él murió por mis pecados y que Él me perdonó y que Él fue mi sustituto y que Él puede salvarme. Voy a aceptarlo en esta mañana. Nadie se levanta con esa idea. ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no hay quien les diga cómo hay la salvación? ¿Cómo, hermanos? La predicación del evangelio, hermanos, es el medio por el cual el hombre puede invocar al Señor. Verso 13 dice: todo aquel que invocar al Señor será salvo. Ahora, este invocar no es un clamor simple, no es un simple reconocimiento. Es una invocación, es un clamor que el pecador necesita hacer con una profunda convicción personal y sin reserva. Es una convicción desde adentro del corazón. Hermanos, ¿sabes qué es una convicción? Es algo que tienes establecido, hermanos, y que eso no cambia ni se modifica. Así haya lo que haga, así digan lo que digan, es una convicción firme y estable. Así los ateos quieran demostrar o los evolucionistas quieran mostrar que Dios no existe. Oh, hermanos, la palabra de Dios y mi espíritu da testimonio: Cristo existe, Él es real. Aunque la ciencia diga, aunque el mundo diga, yo tengo esa firme creencia: Cristo es mi Señor. Eso es lo que Pablo habla cuando dice que invoquemos el nombre del Señor, el nombre del verdadero Dios. Ahora, mire, vamos a analizar las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han? Hermanos, ¿cómo podríamos invocar el nombre de alguien en quien yo no he creído? ¿Cómo un pecador puede buscar la salvación de alguien en el cual no cree? ¿Cómo puede ser posible que yo pueda poner mi cuerpo en una plancha para hacer una cirugía en una persona que no tiene la experiencia para operarme? Hermanos, si usted fuera a ponerse una cirugía, por ejemplo, Rigo va a ser operado, no se va a poner en las manos de un niño, no se va a poner en las manos de un joven o de un estudiante, ni siquiera, escúchenme bien, ni siquiera de un practicante.
se tiene que poner en las manos de un hombre certificado y especializado para hacer ese trabajo. Y eso le va a generar confianza. ¿Cómo un pecador puede pedirle a alguien que no conoce que le salve? ¿Cómo va a creer? ¿Cómo van a invocar el nombre de alguien en quien no han creído? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo van a creer que Cristo puede perdonar sus pecados si no han creído? ¿Cómo van a creer, hermanos, los católicos cómo van a invocar el nombre del Señor si realmente no han creído en Cristo? Si para ellos la que tiene la autoridad, si para ellos la que tiene el poder es la guadalupana. Ellos mencionan a Cristo, pero para ellos Él no es su Señor, ella es su señora. Ella es la mediadora, dicen ellos. Hermanos, solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo van a invocar en aquel en quien no han creído? Y lo dice Pablo, ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Ahora, esta palabra, ve ahí, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Otra traducción, hermanos, dice, ¿cómo creerán a quien no han oído? No es simplemente oír del Señor, sino es oír al Señor mismo, que habla por medio de los predicadores, por medio de aquellos que abren su palabra y la enseñan y la predica, como dice 2 de Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermanos, cuando nosotros predicamos, no es el hombre quien predica sus ideas, sus pensamientos, ni es nuestro estudio. Cuando nosotros predicamos, es Cristo hablando a su pueblo. Escribe al ángel en la iglesia que está en Sardis y dile: aquí yo soy el testigo, el amén, el testigo fiel. Hermanos, Él usa mensajeros para llevar su mensaje. Este mensaje no es mi mensaje, este es su mensaje. Yo solo soy un mensajero. Dijo el apóstol Juan: yo solo soy una voz que clama en el desierto. Hermanos, ¿cómo van a creer a aquel al que no han oído? ¿Cómo podría un griego o un musulmán saber que Cristo es el Señor si no se les ha confrontado con el Señor mismo? ¿Cómo va a creer, hermanos, la gente de los pueblos indígenas de nuestro país? ¿Cómo van a creer que Cristo es el Señor si no lo han oído? ¿Cómo van a saber nuestros familiares que Cristo es el Señor y lo que les espera el día de mañana si no han oído a la voz del mismo Señor? Ahora, hermanos, miren la siguiente pregunta, porque voy a mencionar algo interesante aquí. ¿Y cómo oirán sin haber quien? Estamos muy acostumbrados en nosotros, hace muchos años se practica esto y todavía se sigue haciendo. La impresión de tratados o lo que conocemos como los folletos. Por años, nosotros como movimientos evangelistas, los movimientos de evangelistas o los que somos de este corte que nos dedicamos al evangelismo, por años hemos gastado dinero, invertido dinero en folletos, en tratados, en revistas, en Juanes y Romanos, como nosotros les llamamos. Y es bueno tener material didáctico para que la gente lo pueda tener. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Ponga atención, acá estamos, hermanos. Ponga atención. El material didáctico nunca suplantará la predicación de la palabra. Muchos movimientos le dan más fe al tratado, al folleto, que a la persona que sale preparada para decirle a la gente que Cristo es su Señor. Hermanos, usted no es lo mismo un predicador que un repartidor. Dios no nos envió a repartir, nos envió a predicar. El tratado es bueno, te da el mensaje, paso 1, 2, 3 y 4. Pero el tratado no puede convencer al pecador de su pecado. Necesita ser confrontado con alguien que le predique la palabra de Dios y le muestre y aún le pueda aclarar, hermanos, todas sus dudas. Hermanos, el tratado tiene 4 pasos, los 4 pasos básicos de la salvación que nosotros ya conocemos.
Pero Dios no nos envió a repartir tratados, nos envió a predicar, a proclamar, a alzar la voz desde una azotea, a decirle a la gente, a declararle, a enseñarle a la gente el evangelio. No me malentienda, los tratados son buenos, son una buena ayuda para introducirte, pero no reemplazan nunca la predicación de la palabra de Dios. Mire, ¿alguien tiene ahí un folleto? Pásenme un folleto, por favor, de los que están ahí abajo, de los que regalamos, o alguien si aquí tiene folletos. Ahora, es bueno que tú traigas folletos todos los días en tu carro, en tu camisa, en tu bolsa. Hermano, es bueno que des un tratado, es bueno, no me malentiendas. No es malo traer un tratado ni darlo, al contrario, qué bueno que das un tratado. Pero dame todo ese puño que trae ahí. Ven, Jonathan. No es malo traer un tratado, no es malo. Al contrario, a mí me gusta traerlos. Ando en la gasolinera, le entrego un tratado a un señor, porque es la manera rápida en la cual yo puedo quizá darles algo del evangelio. Aunque estoy en la gasolinera, estoy cargando, no me puedo parar a predicarle una hora que yo me tardo a veces con una persona predicándole, ¿verdad? No puedo. Pero sí le doy un tratado para que tenga una noción del evangelio. Pero mucha gente cree que evangelizar es pararse en la entrada de un supermercado, algún lugar, haciendo... Pásense los cuatro, fórmense acá atrás. Mucha gente piensa que evangelizar, y así lo llaman, vamos a evangelizar, y todos, bueno, vamos a evangelizar, y piensan que evangelizar es esto. Dios te bendiga, hermano. Dios te ama. Y pasa la gente. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y muchos piensan que eso es evangelizar. Yo respeto que tienen buenas intenciones. Qué bueno que aunque sea salen a hacer algo y este folletito trae un pequeño mensaje, una pequeña forma del tratado. Pero esto no es evangelizar, esto no es predicar. Predicar es agarrar al pecador, al más vil y más sucio que tú veas, y presentarle claramente, póngame atención, presentarle claramente, con denuedo, como dice el libro de Hechos, el evangelio de la gracia, para que él lo pueda entender. Dios no me llamó a regalarle tratados, Dios me llamó a predicarle el evangelio de la gracia. Muchos se dedican muchos son volanteros, no predicadores. Hermanos, yo no quiero los martes ni los sábados volanteros, yo quiero predicadores. Que sepan, hermano, ahora no necesitas una gran teología o un curso de evangelismo, aunque se te puede dar. Pero hermanos, mira, simplemente ve y declara lo que Cristo ha hecho contigo. Romanos 10, 9 y 10 es tan sencillo y tan práctico que no necesitas darle tantas vueltas. Pero muchos de nosotros hemos suplantado la predicación por cosas como estas. Esto no es predicar. Y mucha gente dice, es que yo no sé hablar, es que me da vergüenza, yo nada más voy y regalo folletos. Ve el versículo 15, versículo 14. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique, si quien les proclame, si quien les diga? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, ¿cómo van a predicar si no enviamos? ¿Cómo van a salir gente a compartir si yo no envío a nadie? Y si los que estamos aquí no salimos a ser enviados aquí en nuestro lugar, ¿cómo va a oír esa gente? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar si no hay quien les predique? Y si cómo van a predicar, ¿cómo vamos a poder mandar misioneros si no los enviamos? Si no los apoyamos. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo la gente va a conocer el evangelio? ¿Cómo? Hermanos, Dios no nos mandó a salvar, Dios nos mandó a predicar. La salvación la hace Él usando sus instrumentos. Y mira el versículo 15 para concluir. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo usa este versículo de Isaías para aquellos que habían sido cautivos en Babilonia, cuando llegaban los mensajeros a traer las buenas noticias de que ya eran liberados del cautiverio.
de que el pueblo que los había llevado cautivos ya había sido derrotado y que ahora venía a darles el mensaje, la buena nueva, de que ahora ellos ya eran liberados, ya no serían más cautivos, ahora son liberados. Y este pasaje de cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas tiene ese trasfondo. Así le llamaban a los mensajeros que venían a traerles a los del cautiverio estas buenas noticias de su liberación. Ellos dicen cuán hermosos son esos pies, hermanos. Kilómetros recorrían para venir a avisarles a los cautivos que ya eran libres, y sus pies se aterraban, se agrietaban con el camino. Muchos de ellos, sus pies se llegaban a lastimar de las largas caminadas, y ellos a razón de alegría, de gozo, decían cuán hermosos son esos pies. Aunque exteriormente están sucios, están llenos de tierra, de lodo, polvientos, llenos de sangre. Quizá muchos de ellos pasaron por caminos rocosos y duros. Esos pies son hermosos porque me traen buenas nuevas, porque me acaban de dar la mejor noticia de todas: soy libre. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, no de ser libres de un cautiverio, sino de salvación. Cuán hermosos son tus pies, son los míos, cuando salimos a decirle a la gente: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano querido, no te quedes en tu casa callado sin hacer nada. Ve y dile a la gente que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos amados, la responsabilidad de predicar este mensaje no es de los ángeles, no es de los muertos, es de la iglesia que ha experimentado este precioso evangelio. Esta responsabilidad, hermanos, no es del pastor meramente, es de todos los que fuimos perdonados y salvados por esta gracia. Este mensaje lo debemos de llevar nosotros. Hermanos, ¿cómo queremos que toda esta ciudad tan grande o lugares puedan escuchar si no hay quien les predique? Hay gente que me dice: pastor, ore por mi pueblito, mi ranchito, porque no hay quien predique. Hermanos, eso es trágico. Pero ¿cómo van a predicar si no son enviados? Hermanos, necesitamos orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No volanteros, sino predicadores que hablen de la verdad, que no callen, que no se amedrenten, que no se espanten, que no tiemblen ante cualquier circunstancia, sino hombres y mujeres que realmente estén parados, cimentados, como dijo Pablo, en apuros pero no derribados, perseguidos mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre las marcas del Señor Jesús. Hermanos, necesitamos enviar, pero también necesitamos salir a compartir estas buenas nuevas. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.